Se abre la sesión. Señor académico secretario Doc, sírvase leer el orden del día, por favor. Orden del día para la sesión ordinaria del 23 de agosto de 2018 de la Academia Colombiana de Historia y la Ingeniería y de las Obras Públicas. Primero, apertura de la sesión a cargo del señor presidente. Segundo, verificación del quórum. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior. Cuarto, posesión como miembro de número de don René Messiá Restrepo, toma del juramento, entrega del diploma y palabras del recipiendario. Quinto, conferencia de don Osvaldo Escobar Muriel, Los Caminos del Río Negro, Historia del Ferrocarril de Cundinamarca, 1847-1953. Sexto, toma del juramento y entrega del diploma que acredita a don Osvaldo Escobar Muriel como miembro de número de nuestra academia. Séptimo, mesa redonda sobre el tema expuesto. Octavo, cierre de la sesión, programación de conferencias, promoción del volumen 11 de Apuntes para la Historia y la Ingeniería de Colombia, en vía de publicación a cargo del presidente. Noveno, almuerzo de trabajo. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, académico secretario Doc. Continúen con... aprueba la academia el orden del día leído. Queda aprobado. Continúen con el orden del día, señor secretario Doc. Segundo, verificación del quórum. Señor presidente, ¿existe quórum para deliberar y decir variante? Primero, apertura de la sesión, corrijo, a cargo del señor presidente. Pues, bienvenidos a esta sesión de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, que estamos ya en el 15º año de labores de la Academia y el 18º año de labores como Centro de Estudios Históricos de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Hoy es un gran día para la Academia por cuanto tenemos la posesión de dos miembros numerarios nuevos que son la esencia de la Academia, don René Messiá Restrepo y don Osvaldo Escobar Muriel. A nombre de la Academia y de ellos y los demás miembros, doy la bienvenida a los señores presidentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y miembros honorarios de esta Academia, don Eberto Jiménez Muñoz, a don Germán Mejía Pavoni, decano de Artes y Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Historia y supervisor de muchos de los trabajos de Osvaldo, a la familia del académico René Messiá, su señora María Eugenia Vázquez, sus hermanas Mónica y Magali Messiá, amigos de toda la vida, demás amigos, a los familiares y amigos de don Osvaldo Escobar. Nos acompañan hoy algunos descendientes ilustres también de don Indalecio Líbano Reyes, el gestor de la línea que usted va a tratar del ferrocarril de Cundinamarca en el día de hoy. Son doña Inés Líbano Ricaurte, doña Tatiana Lessinger. Bienvenidas, bueno, bienvenidos todos a esta sesión de la Academia. Continúe con el orden del día, señor secretario. Segundo, verificación del quórum. Bueno, ¿hay quórum? ¿Existe quórum entonces para deliberar y decir válidamente, señor presidente? Sí, correcto. Sí, siguiente punto, por favor. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior. Acta número 136. En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, el día jueves 26 de julio de 2018 a las 12:30 meridiano, se celebró la sesión ordinaria de la Academia convocada por don Santiago Luque Torres, presidente, mediante correo electrónico del 16 de julio de 2018. Asistieron 8 miembros de la Academia y 3 invitados para un total de 11 asistentes así. Miembros de la Academia: don Santiago Luque Torres, Álvaro Castillo Niño, Álvaro Silva Fajardo, Osvaldo Escobar Muriel, Julián Delgadillo, José Rosso Millán, Camilo Santander, Luis Felipe Telle Rodríguez. Invitados: Octavio Villegas Duque, Andrés Alonso Rodríguez, Rodolfo Alvarado. En la reunión se desarrolló el siguiente orden del día, contenido en la citación y presentado por el secretario, el cual fue aprobado unánimemente por los asistentes. Orden del día. Primero, apertura de la sesión por el presidente de la Academia, don Santiago Luque Torres, con un saludo a los académicos presentes y a los invitados especiales. Segundo, verificación del quórum. Se encontró completo por estar presentes 3 académicos habilitados para votar.
Tercero, lectura del acta de la sesión anterior. Una vez leída, fue aprobada por unanimidad. Cuarto, disertación del académico numerario don Álvaro Castillo Niño, Historia de la construcción de silos en Colombia. En uso de la palabra, el académico numerario expuso el contenido de su ponencia, buscando recibir comentarios con miras a complementarla antes de su presentación y publicación dentro del primer coloquio colombiano de Historia de la Construcción. Quinto, mesa redonda sobre el tema expuesto. Todos los presentes hicieron sus planteamientos, recogidos por el expositor con el objetivo planteado en el punto anterior. Sexto, cierre de la sesión. Programación de conferencias y promoción para la publicación del volumen 11 de Apuntes para la Historia de la Ingeniería en Colombia. El presidente agradeció la presencia de los asistentes e invitó a la próxima sesión ordinaria que tomará lugar el día jueves 23 de agosto, en la cual tomarán posesión como miembros del número el académico don René Mejía Restrepo, autor de varios libros y presentaciones en el seno de nuestra corporación, y el académico don Osvaldo Escobar Muriel, quien presentará su nuevo libro, Los Caminos del Río Negro, Historia del Ferrocarril de Cundinamarca, 1847-1953. Asimismo, el presidente anunció el inicio del cobro de la nueva colaboración anual correspondiente al periodo julio 2018-junio 2019 para la rotación de volúmenes publicados por la Academia, destinada exclusivamente esta vez a la producción del volumen 11 arriba descrito. Séptimo, almuerzo de trabajo. Firmado Santiago Luque Torres, presidente, Luis Felipe Telle Rodríguez, el secretario. Está leída el acta, señor presidente. Gracias, académico secretario. ¿Aprueba la academia el acta leída? Queda aprobada. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, posesión como miembro de número de don René Mejía Restrepo, toma del juramento, entrega del diploma y palabras del recipiendario. De pie, por favor. Todavía no. Sentarse un momentico, por favor. Bueno, como mencioné a la apertura de la sesión, hoy es un gran día para la academia por la posesión de dos académicos. Primero, don René Mejía Restrepo, autor de dos importantes libros para nuestra academia y para el país. El primero es Por los orígenes de la literatura, libro extraordinario escrito por René como políglota que es, pero además basado en una tremenda investigación sobre las raíces de esas lenguas, sobre los significados, sobre el simbolismo. Tema complicadísimo, muy difícil, sino que lo diga la académica Inés Arias, aquí presente, es alumna de la Sorbona, donde estuvieron prohibidas las tesis sobre el lenguaje de una época, tengo entendido. Entonces, tema muy difícil, muy importante, porque si se quiere, el primer gran invento, y la ingeniería es para inventar cosas, el primer gran invento, el primer gran avance de la humanidad tal vez fue el lenguaje. Entonces, importantísimo el libro de René, expuesto aquí en la academia. Otro libro fundamental, es un libro Control Ambiental, donde resume la historia del control ambiental aquí en Colombia hasta tiempos modernos. Él es un experto en el tema, y pues bienvenido entonces René como miembro de la academia. Vamos a proceder a tomarle el juramento. De pie, por favor. Señor académico don René Mejía Restrepo, jura usted por Dios, por la patria y por la academia cumplir fielmente sus obligaciones que le corresponden como miembro de número de la academia. Si así fuere, Dios, la patria y la academia os lo premian, si no, él y ellos os lo demanden. Pueden sentar. Continúe con el orden del día, señor académico secretario. Palabras del recipiendario. Señor don Santiago Luque Torres. Señor don Santiago Luque Torres, presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de la Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas, don Eberto Jiménez, don Alfonso Bejarano Gallo y demás académicos e invitados y asistentes. Agradezco la honrosa distinción que me hacen como miembro de número de esta academia y felicitarlos por sus labores que durante más de una década
han contribuido a la publicación del anuario de la Academia a la divulgación de las obras públicas que destacados ingenieros han implementado en el territorio nacional. Las obras nacionales de ingeniería comenzaron después de la etapa de la colonia y del virreinato de Santa Fe de Bogotá, con estructuras importantes y valiosas, fortificadas como las murallas de Cartagena, y en el centro del país el puente del Común sobre el río Bogotá del ingeniero militar Domingo Escuaqui sobre el río, que hoy día pertenece al patrimonio nacional y cultural de la nación. La acertada decisión del general y 4 veces presidente don Tomás Cipriano de Mosquera de encomendar a don Agustín Codazzi el levantamiento topográfico de nuestros territorios y parte de lo que hoy es Venezuela, labor que permitió disponer de planos geográficos para avanzar el trazado y las obras de transporte de carreteras para las generaciones siguientes. Territorios que lamentablemente han sido reducidos o cercenados por erróneas decisiones políticas, como está sucediendo con los territorios marítimos del archipiélago de San Andrés y como sucedió con los territorios adyacentes al puerto de Leticia en el río Amazonas. Deseo mencionar la importante contribución a mis modestos logros de mis profesores, don Alfredo Bateman Quijano, en cuanto al correcto uso del lenguaje para escribir textos correctamente, para evaluar las leyes en un Estado de Derecho, y al profesor y decano del fallecido don Andrés Restrepo Posada, para indicarme cómo ejercer la profesión con valores éticos y sociales. Debo mencionar finalmente la contribución a los logros de esta academia de los fallecidos miembros, el economista Pérez Ángel, don Hernando Monroy Valencia, don Alfonso Dávila Ortiz y don Alfredo Díaz Picaruga, que con mucha frecuencia me motivaron con sus ejemplares actividades académicas y profesionales. Finalmente, a la Junta Directiva actual y al Comité de Publicaciones les auguro muchos éxitos en los años por venir, si Dios lo permite, pues seguiré como miembro colaborador de esta honrosa academia. René Messiat Restrepo. Siguiente punto del orden del día, señor académico, secretario. Quinto, conferencia de don Osvaldo Escobar Muriel, Los Caminos del Río Negro, Historia del Ferrocarril de Cundinamarca, 1847-1953. Tiene la palabra el académico don Osvaldo Escobar Muriel. La idea hoy es hacerles la presentación a ustedes del libro Los Caminos del Río Negro, que fue publicado por la Universidad Javeriana este año. Es de mi autoría. La investigación fue sobre el ferrocarril de Cundinamarca y se hizo entre aproximadamente el año 2011 al 2014. Voy a basar la charla en dos mapas que desafortunadamente no sé hasta qué punto lo puedan ver, pero yo creo que nos ubicamos perfectamente. El río Magdalena, en las dos paredes laterales están los dos planos, uno es de los caminos, el otro es de ferrocarriles. El de allá es de ferrocarriles, ese que aparece allá es de los caminos. Básicamente el plano muestra lo que es el noroccidente de Cundinamarca. Lo que ven ustedes de azul, lo que alcanzan a ver de azul, es el río Magdalena, completamente vertical, el norte es allá, Bogotá está en este extremo, Girardot está en esta esquina inferior, Honda está acá, La Dorada está acá, y de aquí para acá está Facatativá, Villeta y Útica. No los voy a llenar más de información para evitar que por la falta de visibilidad. Empiezo por contarles lo que fueron los inicios del ferrocarril, porque realmente el ferrocarril se
se pensó como camino. Hace como unos 3 años aproximadamente en esta academia, en otro sitio, en la Academia Colombiana de Historia, yo presenté el camino de Ponce y el camino de Indalecio Liébano. Aquí yo voy a hacer una exposición muy general sobre esos caminos. Empiezo por el camino de Ponce. El camino de Ponce fue ordenado por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera en 1948 para buscar un camino que comunicara a Bogotá con el río Magdalena. Ese camino lo realizó Ponce, un ingeniero francés. Hizo una evaluación de toda la zona del noroeste de Cundinamarca, y después de terminarla llegó a la conclusión de que la mejor vía salía de Bogotá y pasaba por un sitio muy cercano al Vino, el Rosario. Si conocen Cundinamarca, lo ubican, ¿vale? Esa es la salida por la calle 80. Y él se fue por la vertiente, es esta línea que se ve aquí, de un color como si fuera el río, y tomaba las márgenes izquierda-derecho, primero el río Tabacal, después siguió el río Tobía, y finalmente llegaba a un sitio acá que es una depresión formada por la Perrera. Entonces, Ponce lo que dijo fue: vámonos por acá, nos vamos por el río Negro, subimos, cruzamos lo que se llama, esto se llama la Secretaría del Sargento, la cruzamos por esa depresión y llegamos a un sitio arriba de la Dorada para conectarse con el río Magdalena. Esa fue la propuesta de Ponce. Luego vino Agustín Codazzi, que cuando hizo la presentación de la cartografía hizo mención a qué camino él pensaba que era el mejor, y él dijo que lo mejor era desde Cambao llegar a Faca y luego llegar a Bogotá. Esa fue la propuesta de Agustín Codazzi, que no vale la pena, entre otras cosas, porque él no dijo muchas más cosas, no vale la pena extenderse. Luego vino el concepto de Indalecio Liébano. A Liébano le dieron 2 contratos y se los dio fue el Estado Soberano de Cundinamarca. Estado soberano, es decir, autonomía total para hacer las obras que a Cundinamarca le parecieran. Entonces, sin que sea cronológico, yo voy a presentar los 4 caminos más importantes que presentó Liébano, porque yo creo que de alguna manera de esos caminos nosotros derivado de los ferrocarriles, las líneas de ferrocarril que se hicieron. El primero fue, le dijeron: dígame cómo se puede modificar, si es que tiene alguna modificación el camino de Ponce. Entonces esa fue la primera evaluación que él hizo. Él dijo: más o menos es la dirección, corrigió unas distancias. Liébano tuvo condiciones en cuestión de tecnología, es decir, tuvo un aparato que mide las alturas, y mientras que Ponce no tuvo absolutamente nada. Él propuso que el camino más o menos con el mismo alineamiento, con la diferencia de que mientras Ponce llegaba aquí a La Vega, lo que hacía Liébano era meterse hacia el lado de Villeta, es decir, la diferencia está en este punto entre el Rosal, entre el Vino, hasta prácticamente este sitio que es antes de Útica, hasta este sitio que es Útica. De ahí para adelante los dos coincidieron. Ese fue el primer camino. Un contrato que él hizo, y si a él le dicen revise ese camino, pues él. El segundo que podemos nombrar es el de Cambao. Verificó las condiciones y lo que opinaba Agustín Codazzi, y en compañía de otros ingenieros planteó también el camino de Cambao, pensando que pasar por Facatativá. El tercer camino, que es el que yo creo que es el más crítico, fue el que él propuso. Si ustedes quieren llegar a Facatativá, a un sitio que se llama Los Manzanos era un hotel que había 5 kilómetros adelante de Facatativá. Entonces, si ustedes quieren salir por acá, el mejor camino que se puede hacer es interrumpido. El camino interrumpido que él proponía era, dice, la mejor ruta para un camino de hierro en Magdalena, interrumpido por una sección de camino carretero. Es decir, él proponía era algo bimodal, donde en la primera parte se iba en ferrocarril hasta Facatativá, Los Manzanos. Luego de Los Manzanos se llegaba a Bagasal, que es casi Villeta. Bagasal es un sitio muy cercano a Villeta. Eso se hacía por medio de carretas, camino carretero, carretas, no vehículos de carros.
Luego, desde Villeta, nuevamente en ferrocarril se iba por la ruta que él propuso junto con Ponce. Ese fue el camino que él propuso, pero nunca pensó que era ferrocarril. Él pensó que eso era un camino carretero, y la explicación es muy sencilla. Las pendientes de esa zona para subir la cordillera son del 5%, incluso había partes donde se hacía el 7%. El otro camino que propuso, que se llamó la línea de Guarumo, es la que esta sí se alcanza a ver, es la línea en rojo. Él dijo, ese es el camino propio para hacer un ferrocarril. Él lo dice acá, dice la Dirección General más a propósito, y habla del Salto de Tequendama. Ese ferrocarril sale de Bogotá y digamos casi como una línea por Soacha, sale al Muña, a lo que es el Muña, y pasa por el Salto de Tequendama. De ahí para arriba, pasando por Analaima, Chaguanín, él se mete por la serranía del Sargento, que es acá, y se mete o sea por el lado de allá, o sea la olla del Magdalena, o por la olla del Río Negro. A él le era indiferente, porque de todas maneras para cruzar la serranía del Sargento por acá la cruzaba era por la quebrada La Ferrera. Esa fue la propuesta de él, eran 200 kilómetros que habían de Bogotá hasta el sitio que él en este ferrocarril de la línea de Guarumo ya empezaba a definir en un sitio como unos 10 kilómetros arriba de lo que hoy es La Dorada, el punto de llegada al Magdalena. Aquí yo les dejé también solamente para ilustrarlo del pensamiento de Liévano. Él nunca pensó en ferrocarril con 5 o 6% de pendiente. La máxima pendiente que él tuvo fue del 1.94%, menos del 2%. Hoy un ferrocarril de carga, de acuerdo, yo estoy mirando algunas normas y permiten hasta el 1,5%. Con un poco de desarrollo se podría llegar con esta pendiente fácilmente a cumplir normas de hoy. Las pendientes que él proponía eran 1,71, 0,37, 1,54, 1,94, que es la máxima, 0,18, 1,59. Sí, eran pendientes muy bajas porque de aquí él bajaba suavemente. Otra característica muy importante es el ferrocarril de Girardot. Él lo planteó como un ramal de la línea de Guarumo. Él planteó el ferrocarril de Girardot como si fuera un ramal de la línea de Guarumo. Nunca pensó el ferrocarril en la forma como se construyó. El ferrocarril de Girardot llegaba hasta un sitio que se llamaba El Hospicio. El Hospicio es lo que es hoy la Gran Vía. De la Gran Vía en adelante él salía por el Salto del Tequendama, salía aquí, que era la línea de Guarumo. Esos fueron básicamente, digamos, los caminos que se plantearon. El Estado soberano de Cundinamarca fue un factor, un protagonista importante en la forma como se plantearon las líneas de ferrocarril en el altiplano. O sea, tengo que aclarar que yo, si ustedes me preguntan, pregúntenme por los ferrocarriles del altiplano. Yo del resto no puedo opinar. Entonces, ya terminados los contratos, el Estado soberano de Cundinamarca, independientemente a la nación, decidió hacer el ferrocarril. Entonces, decidió hacer la conexión entre Bogotá y el río Magdalena. Entonces, lo que hizo fue pensar en un camino carretero que iba desde Cambao, que está acá, es el camino verde, si lo alcanzan a ver, llega a Facatativá y en Facatativá a hacer hasta Los Manzanos y de Los Manzanos a Bogotá en ferrocarril. Nunca el Estado soberano de Cundinamarca pensó en nada diferente a eso. Nunca se pensó en amarrarse de la nación para bajar al Magdalena por un sitio, ni en unas condiciones diferentes a las que estaban propuestas, porque nadie pensaba que era óptimo bajar, a partir de Facatativá, bajar por el Alto de la Tribuna en unas pendientes bien pronunciadas. Entonces, el Estado soberano de Cundinamarca, aquí les voy a plantear el paralelo entre lo que hizo Indalecio Liévano y lo que hizo el Estado soberano de Cundinamarca para construir el ferrocarril. Mientras Indalecio Liévano, que estaba, me paso al otro lado, Indalecio Liévano estaba pensando en una concesión para poder usufructuar todo este camino que él plantea como camino. En 1984
En 1884 firmó un contrato con el Estado Soberano de Cundinamarca y empezó la obra de lo que él llamó Puerto Líbano, en honor a él mismo. Desde ese puerto, él inició obras, incluso fueron unas obras bastante complicadas porque en un recibo, en un documento aparece que hizo movimiento de roca de hasta 10 kilómetros para poder formar el cajón para lo que él pensaba de todas maneras que iba a ser el ferrocarril. Entonces, Indalecio Líbano empezó por acá y estamos hablando de que más o menos en 1889 él estaba llegando cerca a esta zona de Villeta. Eso es Indalecio Líbano. Prácticamente los datos que yo tengo de Líbano se acaban ahí. Él en 1889 ya era departamento de Cundinamarca, había una nueva constitución con un sistema centralista y ya lo que hizo la nación fue decirle, ¿sabe qué? Le cambio su vía, se la cambio por una hacienda por aquí en el cerro de Alto Tati. Hasta ahí llega, digamos, el comentario que puedo hacer sobre Indalecio Líbano. Cuando el Estado Soberano de Cundinamarca decidió entonces hacerlo por Cambao, entonces se propuso el ferrocarril de la Sabana. Ese ferrocarril lo construyeron pues con todos los inconvenientes que se puedan imaginar, que yo sé que esos inconvenientes no inciden para nada en el hecho de que fracase o no fracase un ferrocarril, porque entre otras cosas el servicio de la deuda nunca se traslada de la construcción a la operación. Entonces lo que hizo Cundinamarca fue presentarla, a construir este ferrocarril de alrededor de unos 40 kilómetros. Como dato interesante les digo que este ferrocarril que estaba pensando Indalecio Líbano tiene 200 kilómetros, mal contado, 197, 198. Y este también tiene los 200 kilómetros. O sea, no es mayor la longitud. Las dos longitudes, a pesar de que este sale por acá, debido a los desarrollos que tuvieron que hacer acá, termina siendo de la misma longitud. Entonces, cuando el departamento de Cundinamarca, decidió enfrentar la obra, la empezó Daniel Aldana cuando era Estado Soberano, discúlpeme, lo hizo con unos privados. Ellos organizaron 12.000 acciones, 6.000 acciones eran para el departamento de Cundinamarca y 6.000 acciones para los privados. Los privados no pudieron pagar finalmente, lo hicieron con un crédito del Banco Nacional. Les tocó devolver, eso estaba, digamos, como garantía. Entonces terminó el Banco Nacional, que era nación, terminó con las acciones de los privados. Es decir, salvo 10 acciones que tenía un señor Lorenzo Cuellar, que se volvió un palo en la rueda a toda la situación del ferrocarril. Eran 5.990 acciones tenía la nación, 10 acciones tenía Lorenzo Cuellar y 6.000 acciones tenía Cundinamarca. Estamos hablando que eso es 1890, más o menos, y entre esos dos socios, que finalmente fundaron una compañía que se llamaba la Compañía del Ferrocarril de la Sabana, ellos eran los propietarios, empezaron a hacer la operación del ferrocarril. O sea, eso fue un periodo entre 1990 y 1916. 1890 y 1916. Sucedió todo tipo de cosas, o sea, esto da para hablar un rato de eso. Yo se lo resumo diciéndoles que, siendo la nación y el departamento entidades del Estado, tenían un negocio que era privado, que estaba regido por el Código de Comercio. Debido a eso y a la cantidad de intereses que se movían, finalmente la gobernación y la nación terminaron chocando, primero en un juzgado cualquiera, luego tuvieron un tribunal de arbitramiento y finalmente fue la Corte Suprema de Justicia la que definió, porque la situación era tan crítica que no podían hacer absolutamente para nada, porque mientras el departamento de Cundinamarca trataba de salir de sus acciones, la nación lo que hacía era hipotecar el ferrocarril, aún teniendo solamente la mitad de las acciones. La nación le compró al departamento finalmente sus acciones, y después de 2 o 3 años la Asamblea de Cundinamarca dijo: no, yo no le vendo porque usted no me pagó. La nación no le pagó al departamento. Entonces finalmente la Corte Suprema de Justicia falló. ¿Qué falló la Corte? Dijo: señores de la nación, el 50% que ustedes tienen permanece, pero ustedes le tienen que devolver al Departamento de La Plata, tienen que pagarle toda la indemnización y toda la explotación
que hubo desde 1890 hasta 1916. Además dijo, sigue siendo empresa privada, el hecho de que haya dos entidades del Estado no significa que esto deje de regirse por el Código de Comercio. Eso sucedió ya, estamos hablando de 1916, y cuando terminó eso lo que hicieron fue crear una nueva empresa para poder organizar todo lo que era la parte financiera, la parte de dineros y propiedades que tenía el ferrocarril. Y ahí nació el ferrocarril de Cundinamarca. Nació en el borde de la cordillera. Nadie iba a tomar el costo político, económico que representaba decir, no, devolvamos a Bogotá para salir por este lado. Entonces, en una decisión que yo podría decir que fue un poco corta en previsión y en planificación, ellos decidieron seguir pensando en Facatativá, sabiendo que de todas maneras el ferrocarril de Girardot, que salía por este lado y que llegaba a Bogotá por el lado del Muña, de todas maneras subió para conectarse a Facatativá. Esa fue una decisión que tomaron los ingleses en su momento, a pesar de que incluso la Sociedad Colombiana de Ingenieros recomendaba y decía, no lo hagan por ahí. Mucha gente lo dijo, pero sencillamente este ferrocarril de Girardot llegó directo a Facatativá a encontrarse con lo que era el futuro ferrocarril de Cundinamarca. Entonces, la sociedad que había, la compañía del ferrocarril de Cundinamarca, era una sociedad igualmente donde los dos dueños, Lorenzo Cuellar ya había vendió, él vendió como en 1914 sus 10 acciones, los dos propietarios eran la nación y el departamento, y entonces ellos decidieron prolongar el ferrocarril, prolongarlo a partir de Facatativá. Esto a mí me parece muy importante porque siendo Facatativá un nodo obligado por la condición de que ya habían hecho 40 kilómetros y nadie, como decía, se iba a dar la pela de decir vamos a empezar otra vez desde Bogotá, entonces no, ya tenemos 40 kilómetros construidos, sigamos por acá. Si ustedes me apresuran, yo diría que si hubo algún error, ese alineamiento por acá fue el grave problema que tuvo, a pesar de que en esa época existían muchos sistemas de ferrocarril, sistemas de cremallera, sistemas que permitían pendientes hasta el 7%, pero eso no es comercial. Entonces, si quieres sigamos, cuando ya estaban en este sitio que los dos eran propietarios, entonces dijeron, bueno, vamos a prolongar el ferrocarril. Hubo un señor, Pablo Pinzón, que dijo, incluso ya tenía los diseños muy avanzados, esta línea roja que está acá, él decía, saquémoslo por este lado, por el lado del dintel, o sea, de este sitio que es muy cerca del Rosal, el Rosal está aquí, esto prácticamente es el Vino, y entonces él lo sacaba muy adelante, muy arriba, incluso de Buenavista, que era el Río Negro es la frontera entre Cundinamarca y entre Boyacá y Cundinamarca. Entonces, Pablo Pinzón, que tenía, además de los diseños un poco más avanzados, compararon lo que podía hacer esta forma de ir y otra forma que cumplía alguno de los requisitos del camino interrumpido de Indalecio Liébano. Esto lo hizo este es el plano original, pero como no se ve muy bien, este tampoco, ¿sí? Aquí creo que se alcanzan a ver. Este es el de Pablo Pinzón y este es de Lobo Guerrero, Jorge Lobo Guerrero. Entonces separados y dijeron, bueno, no el mejor diseño, no el más conveniente, después de que estén los diseños decidimos por dónde sale el ferrocarril. Entonces decidí que salía, porque Pablo Pinzón ya tenía casi los diseños, no esperaron el de Lobo Guerrero y entonces dijeron, salimos por acá. Salieron por el dintel, construyeron 15 kilómetros de vía y cuando ya estaban en 15 kilómetros de vía decidieron repensar la cosa. ¿Por qué? Primero porque este ferrocarril era muy largo. Segundo porque aquí habían unas minas de carbón, yo no las conozco, no las he visto, yo paso mucho por ahí, pero debieron haberse agotado hace muchos años, porque lo que decían era que este ferrocarril por acá era conveniente porque iba a producir algún dinero en la explotación por esas minas de carbón. Cuando ya tenía esto, entonces el Ministerio de Obras, es un comentario también que hago entre paréntesis, el Ministerio de Obras dio la aprobación, porque era parte de la Junta Directiva del ferrocarril, dio la autorización para este trazado, para empezar las obras por acá. Debido a todos esos problemas y a la presión que hubo en Albán era un municipio que tenía mucho poder en Cundinamarca, casi que obligaron a salir el ferrocarril por acá, por la cordillera, por la tribuna.
la construcción de ese ferrocarril a partir de Facatativá, que ya estaba pensado aquí, cogiendo igual el Río Negro y saliendo por el sitio de la Perrera, lo tenía que hacer la compañía del ferrocarril de Cundinamarca porque por estatutos estaban obligados a hacerlo por administración directa. Lo que hizo la compañía del ferrocarril de Cundinamarca fue decir, vamos a hacer la obra con dos frentes, un frente saliendo por acá y el otro frente saliendo desde aquí de Puerto Líbano, que coincidía con el punto donde había llegado Indalecio Líbano y bajaba, o sea, aquí digamos de alguna forma estaba medio ejecutada la parte del cajón que necesitaban porque era pura roca, para poder llegar a Villeta, luego a Albán y finalmente a Facatativá. La parte de Albán, desde aquí desde Los Manzanos, ya les dije 5 kilómetros adelante de Facatativá hasta Albán, fue muy fácil, se les facilitaba todos los transportes, se facilitaba el manejo del personal, las órdenes se daban fácilmente y esto avanzó bastante fácil, mientras que aquí desde Puerto Líbano tuvieron muchos inconvenientes, toda la logística, el problema de la burocracia, transportes de materiales, consecución de materiales, y esto se les quedó mucho y además de eso se les empezó a acabar la plata. Entonces en ese momento lo que decidieron fue decir, vamos a contratar esa parte, cambiaron los estatutos, modificaron, incluso tenían muchos problemas con las trochas, se los dejo planteado aquí, el ferrocarril de Girardot en 90 centímetros, la Sabana, el ferrocarril de la Sabana 1 metro, y ellos cuando empezaron ya posteriormente hicieron esto en 1 metro, después lo modificaron y llegaron a los 90 centímetros, por si olvido contarles esa parte. Entonces en ese momento decidieron hacer la contratación de la obra. ¿El que sigue? Entonces contrataron a la empresa Philipp Holzmann. La Philipp Holzmann era una empresa alemana que se originó, es una empresa familiar fundada por un señor Philipp Holzmann por allá por 1850 y pico. La Philipp Holzmann hacía era traviesas de ferrocarril. Entonces él lo que hacía era suministrarle a las empresas alemanas que hacían ferrocarriles como el de en Europa y en parte de Asia, lo que hicieron fue, lo que hacían era suministrar materiales. Con el paso del tiempo, esa empresa que era familiar, estamos hablando iba a seguir de corrido con la Philipp Holzmann hasta su muerte, la posguerra, estamos hablando de finales del año 1900, de los 40, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, era la empresa más grande que había en Europa y una de las más grandes del mundo. En mi concepto, por números, creo que era la más grande del mundo. Una empresa que facturaba más de 50.000 millones de dólares anuales, de dólares de esa época, y además que tenía entre 50 y 60.000 obreros. Era una empresa muy grande. Cuando trataron de entrar a Estados Unidos, tenía que hacerle un asocio con una empresa gringa. Lo que sucedió fue que se quebraron. En el 2002 desaparecieron, movieron las bolsas europeas, y creo que el Dow Jones también lo movieron, pero hubo, eso fue un impacto muy grande el que surgió con la Philipp Holzmann. Entonces la Philipp Holzmann firmó un contrato con la compañía del ferrocarril de Cundinamarca. Ese contrato decía que ellos construían desde el sitio de Puerto Líbano, construían hasta Villeta. Lo hacían por administración delegada lo que hicieron cuando empezaron la obra fue algo parecido a lo que se hizo en el Canal de Panamá, que fue primero acabaron con los mosquitos. Acabaron con los mosquitos y cada trayecto le colocaron un centro de salud, armaron campamentos, trajeron maquinaria y finalmente en un tramo, en un tiempo relativamente corto, ellos ya estaban casi que a las puertas de Villeta con ese ferrocarril. Cuando ya estaban llegando, se acabó la plata. Entonces el ferrocarril de Cundinamarca, que ya tenía prácticamente la obra en Albán, eso sí lo hicieron por administración directa y habían empezado a hacer algunas obras a partir de ahí, muy pocas. Entonces se quedaron sin plata y la Philipp Holzmann les dijo, no se preocupen, yo les consigo el crédito, con la condición de que ustedes me dan la obra. La compañía del ferrocarril de Cundinamarca dijo, listo. La Philipp Holzmann se asoció con la Siemens. En ese momento había muchas empresas alemanas en Colombia, estoy hablando de Skata, estoy hablando de la Siemens, de la Julius Berger,
estoy hablando de la Phyllis Holman, y hubo una que hizo aquí la plaza de ferias, me olvidó el nombre. Bueno, de todas maneras, ellos entonces retomaron la obra, pero esta ya no la hicieron por administración delegada, sino que la hicieron por un precio por kilómetro. Ejecutaron esto, estamos hablando de que esta corría más o menos el año 1933, cuando ellos terminaron, llegaron hasta el sitio de Albán, hasta el municipio de Albán, y completaron todo el recorrido. Cuando trataron de liquidar el contrato, pues la Phyllis Holman hizo unas reclamaciones, la compañía del ferrocarril no quiso pagarlas, dijo que era que la gente se estaba quejando de que había muchos derrumbes. El dato es dramático, les cuento que las reclamaciones eran de que en 10 kilómetros podían haber hasta 40 derrumbes en toda la zona que hoy es el dolor de cabeza con la ingeniería, con el cuento de la Ruta del Sol. Entonces finalmente intervino Alfonso López Pumarejo, se arreglaron los problemas, y los alemanes, pensando en Puerto Líbano, lo que hicieron, dejemos así, deje así y queda liquidado el contrato. Entonces a partir de ahí, entonces se dedicaron a pensar en el puerto. Yo no sé si ustedes, si lo alcanzan a ver, hay una cosa que es que le parecía a uno muy curiosa con el ferrocarril, era que llegaba a este sitio y después se devolvía hasta La Dorada. La pregunta era ¿por qué? Puerto Líbano queda aquí arriba, o sea, se supone que sigue subiendo hacia el norte, que era el destino final. Sin embargo, el ferrocarril se devuelve a La Dorada. Eso es una historia triste para Indalecio Líbano, producto, yo creo que también en algunos errores que se cometieron. Estamos plagados de errores, pero son errores de buena fe, falta de planificación, falta de controles. El país apenas se estaba haciendo. Eso es un tema que es muy largo y que yo paro ahí para no entrar en un debate que se pueda formar con respecto a eso. Entonces, cuando fueron a hacer Puerto Líbano, entonces, lo primero que sucedió fue, el Estado dijo, vamos a pensar, pero pensamos sin extranjeros. Ahí se murió la Phyllis Holman en Colombia, porque ya ellos fueron descartados completamente para la construcción del puerto. Era un puerto con todas las comodidades, ¿no? Estoy hablando de que almacenes, bodegas, acueducto, viviendas, sistema financiero, todo tenía que estar metido allá. Y lo habían empezado. De hecho, Líbano ya había hecho almacenes y bodegas, que fueron las que utilizó la Phyllis Holman para poder ejecutar el ferrocarril de ahí para adelante. Entonces lo que hicieron fue reunir a una cantidad de ingenieros con mucho prestigio. Esa cantidad de ingenieros lo que hicieron fue dar un concepto al Consejo Nacional de Ferrocarriles, y el Consejo Nacional lo que hizo fue decirle al Ministerio de Obras, nosotros recomendamos esto. Y el Ministerio de Obras sacó la siguiente conclusión, porque la propuesta ¿cuál era? La propuesta era cambiar a Puerto Líbano, porque Puerto Líbano quedaba en un recodo del río. Si quiere pasemos. Estas son unas fotos de Puerto Líbano. El camino que llegaba es este que se alcanza a ver blanco, y Puerto Líbano era esto, que estaba localizado adelante, son unos 8 o 10 kilómetros adelante de La Dorada. Puerto Líbano ya estaba bastante avanzado, este sigue siendo Puerto Líbano. Sí. El problema era atrás. Es que pasa. Sí. El problema de Puerto Líbano es el recodo del río. El río se empezó a comer la ribera y empezó a amenazar todas las construcciones que se habían hecho. Por eso entonces el Ministerio de Obras descartó completamente al Puerto Líbano, lo abandonaron y terminaron pensando en un punto intermedio donde estaba incluido Guarumo, Totumal, y en la parte más inferior, que es La Dorada. Acá, entonces dijeron, nosotros necesitamos un sitio que nos permita hacer un aeródromo, que nos permita construir, que nos permita todo, y el único sitio que funciona por los niveles del río, algunos tenían un nivel 5 metros arriba del río, otros las condiciones para colocarlo eran complicadas. Entonces lo que terminaron diciendo fue, vamos a construir frente a La Dorada el puerto, vamos a hacer un aeródromo que se llamó Palanquero, y un puerto que se llamó Salgar, eso lo hicieron por ordenanza de Estorgio Salgar, y terminaron construyendo Puerto Salgar al frente de La Dorada, previendo que tenían que construir un puente férreo sobre el río Magdalena para comunicar los dos sitios. Digamos que esa es la historia completa de lo que sucedió en la construcción del ferrocarril. Ahí ¿se puede seguir? Luego entonces vino la operación del ferrocarril.
el ferrocarril nació enfermo. La explotación del ferrocarril era muy complicada porque tenía cantidades de problemas que venían primero desde la pendiente, que era muy alta. Esa pendiente tan alta lo que hacía era desgastar las locomotoras y los rieles. Algún gerente de la compañía del ferrocarril de Cundinamarca se quejaba de que en un año cambiaban el 25% de los rieles. Eso tenía que golpear mucho la explotación. Además de eso, tenía el problema de que existían dos sistemas para construir ferrocarriles. Uno era, construyámoslo completo, nos gastamos más tiempo y lo empezamos a operar pacíficamente, o lo construimos a medias, empezamos a operar antes y con la explotación lo que hacemos es hacer las obras que faltaron. Este ferrocarril fue con el segundo criterio. Entonces lo que pasó fue que a todos los problemas que empezaban a tener, o sea, ya les nombré el desgaste de los rieles, había que sumarle el hecho de que tenían que hacer continuamente obras para completar el ferrocarril que ya estaba construido. Adicionalmente, eso estaba el invierno. Al invierno había que sumarle una pelea que se empezó a formar aquí en La Dorada con respecto a la carga. En La Dorada pues estaba el ferrocarril de La Dorada, que se iba por la margen, esa es la margen izquierda del río, hasta Girardot, y de Girardot tenían ferrocarril para llegar a Facatativá y de Facatativá llegar a Bogotá. Algunos lo que hacían era tomar La Dorada, llegar hasta Cambao, hasta aquí hasta Cambao, y tomar el carreteable. Eso era una competencia muy desigual porque el carreteable significaba camiones que eran manejados por conductores que podían negociar con el dueño de la carga al precio que querían y se lo ponían fuera de eso en la puerta de su bodega o de su casa, mientras que el ferrocarril tenía tarifas rígidas y además de eso le decía a la gente recoja su carga en la estación. Eso hacía una gran diferencia. Por esa razón, por la competencia entre los dos ferrocarriles, por la competencia del camino carretero, por todas las dificultades de explotación, el ferrocarril empezó a decaer. Decayó hasta un punto donde la compañía del ferrocarril de Cundinamarca dijo ya no más. Entonces lo que hizo fue entregárselo para la administración al Consejo de Ferrocarriles Nacionales. Eso fue una entidad antes de Ferrocarriles Nacionales. Ellos lo operaron, incluso le metieron un buen dinero, pero a los 2 o 3 años, debido a que estos eran situaciones muy críticas, profundas, estructurales, entonces también empezaron a fallar y finalmente, como la empresa del ferrocarril de La Sabana, que fue el origen del de Cundinamarca, decía que se tenía que disolver en 65 años y fue hecha en 1888, 65 años después, es decir, en 1953, la empresa también desapareció. Cuando se desapareció la empresa, pues sencillamente no quedó sino entregárselo a la nación. Ahí se murió el ferrocarril de Cundinamarca como ferrocarril, como tramo independiente, como sujeto de discusión y de juicios históricos respecto a por qué supuestamente se fracasó en el ferrocarril. A partir de ahí, pues ya el libro no cuenta absolutamente nada, yo solamente llegué hasta el momento de la disolución de la empresa. Yo quiero hacer dos observaciones, que pasemos. Yo quiero hacer unas observaciones ya es un poco a nivel, digamos, histórico respecto a las fuentes que yo utilicé para la investigación. Primero, estos planos son del Instituto Geográfico Augusto Codazzi, donde yo le añadí las rutas y le incluí algunos nombres que no existen hoy. Están unas fuentes nacionales, las normales para hacer un libro de estos. Las dos más importantes son la estación de La Sabana, es un comentario que hago triste respecto a eso. Estas son unas fotos que tomamos de ese ferrocarril. De ese archivo. Aquí era un cuarto como de algo más grande el tamaño de este salón, en donde había una cantidad de planos. Incluso alguien allá me dijo que estaban los planos de Ridley, los del ferrocarril del norte, y unas estanterías llenas de libros y de documentos contables de todos los ferrocarriles del país. Y había otro cuarto lleno de películas.
La verdad es que hace 4 meses, pensando ya en la investigación sobre el tercer libro, que espero que salga, saldrá en unos 10 o 15 años, ¿sí? Estuvimos tratando de averiguar y esto desapareció. Esto estaba en el segundo piso de la estación de La Sabana y ojalá esté en el Archivo General de la Nación. El otro punto es el Archivo General de la Nación. Este es un comentario importante porque yo pienso que la historia de los ferrocarriles hay que pensarla más. Yo creo que nosotros estamos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque el Archivo General de la Nación estaba lleno de cajas de los ferrocarriles y siempre estaban guardadas. Cuando uno llegaba al Archivo General, lo que le decían son las cajas del ferrocarril y no están disponibles. Más o menos en el 2010 las clasificaron y las pusieron al servicio de los investigadores y del público en general. Eso significa que la historia de los ferrocarriles en Colombia se hizo sin los archivos que hay en el Archivo General de la Nación. Lógico que habían muchos, pero no la cantidad que se encuentran hoy. Ese hecho, sumado a la globalización, a la facilidad de viajar, al Internet, eso significó que las fuentes que nosotros siempre tuvimos fueron nacionales. Cuando se hace un juicio histórico tan duro, tan severo como se ha hecho a los ferrocarriles, en donde hay muchas opiniones respecto a la causa de ese supuesto fracaso, pues uno lo mínimo que piensa es, si le están echando la culpa como se le han echado a las firmas extranjeras que vinieron a construir, pues lo lógico es preguntarle a las firmas extranjeras qué fue lo que pasó. Con nosotros la historia casi que puedo decir, en un alto porcentaje fue hecho con fuentes nacionales. Les cuento, yo estuve averiguando en todos estos sitios, estoy hablando de Leeds. Leeds fue la cuna casi de la revolución industrial. Había un museo allá, había locomotoras colombianas. Siguiendo esa ruta de las locomotoras colombianas, porque ellos se jactan, en lo que está en rojo es lo que ellos decían que a los países que le proveían los locomotoras, está incluida lógicamente Colombia. Y detrás de esas terminé en York. En York había un archivo 2 veces el tamaño de este salón, de puros libros sobre ferrocarriles, donde uno solamente hojeando, yo me encontré con varios que hablaban de los ferrocarriles en América, inclusive el de la Philip Holtzman, de un señor Manfred Poole. Eso está lleno de libros que son muy interesantes para escuchar la versión de los demás. Nosotros hicimos la historia basado solo prácticamente en el concepto de Alfredo Ortega, que es mi último comentario respecto a esto. Ese es el archivo de National Archives de Londres, ese es el archivo municipal de Frankfurt, donde finalmente se consiguieron las fotos que ahora les voy a mostrar, que espero que sean patrimonio de este país. Y aquí está Alfredo Ortega. Alfredo Ortega fue un ingeniero que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas, que escribió un libro que se llamó La historia de los ferrocarriles colombianos, que es la base de la historiografía, digámoslo así, de los ferrocarriles en Colombia. Es una base muy, digamos, valiosa para los ferrocarriles, pero uno no puede pretender que Alfredo Ortega sea toda la historia de los ferrocarriles. Y es muy sencillo. Cuando Alfredo Ortega publicó este libro en 1923, que incluso aquí yo tengo, donde él tenía el libro, él habla de 1917, pero asumamos, porque hay partes en donde él habla de 1920, 1922, asumiendo esto como fecha límite, él no presenció, por ejemplo, así directo, puedo dar fe de que en el ferrocarril de Cundinamarca, cuando él estaba entregando el libro, solo estaba el ferrocarril de La Sabana, y estaban apenas pensando en la ampliación donde él intervino. Él intervino como funcionario público del Ministerio de Obras, intervino en la construcción especialmente de esta parte del dintel. Este es el 20% del total de solo este tramo del ferrocarril. O sea, el ferrocarril de Cundinamarca tiene 200 kilómetros, el de La Sabana tiene 40. Nosotros no podemos basar la historia de los ferrocarriles en el 20% del total. E igual ocurre con el ferrocarril del norte. Incluso ahí es menos del 20%. Entonces, Alfredo Ortega fue una persona que participó mucho de las decisiones de los ferrocarriles en Colombia. Como funcionario del Ministerio de Obras Públicas, incluso hizo una labor muy bonita para darle valor al ingeniero colombiano. Él fue parte de la decisión de excluir a los extranjeros. Además de eso, fue el autor
Aquí sucedió una cosa muy simpática que pasó con Ponce. Ponce escribió sus informes en francés y entonces decía al final, tome la traducción al español. Si ustedes no entienden la traducción al español, el documento oficial es el francés. Entonces nos ponía a nosotros a mirar el francés para poder entender cómo era su diseño. Adicionalmente, los juicios se realizaban ir afuera. Prácticamente los jueces de los problemas que se presentaron, que fueron muchos con los ferrocarriles, todos eran juicios que se hacían incluso en la City misma, en Londres. Lo que hizo Alfredo Ortega fue en los contratos decir directo, esto todo lo solucionamos aquí. ¿Por qué? Porque Colombia queda en desventaja y parte del desastre que fueron las inversiones en los ferrocarriles se produjo porque eran los extranjeros los que producían los fallos. Incluso en el ferrocarril del norte, es un comentario al margen, por allá por 1924, cuando se trató de entregar el ferrocarril hasta Zipaquirá, se iba formando un problema con el gobierno británico. Hay documentos que han sido desclasificados últimamente donde hablan de que casi que el gobierno británico nos iba a meter en un problema grave por el hecho de que el Estado colombiano le estaba quitando una concesión a una compañía inglesa con inversionistas de la City. Entonces, si uno ve a Alfredo Ortega, pues perfecto, él lo que hizo fue hasta 1923 una labor muy buena, eso nos permite a nosotros sentarnos, pararnos sobre los hombros de él, pero definitivamente eso y el hecho de que él fue juez y parte de la situación, de todo lo que pasó con los ferrocarriles, hay que tomar con mucho cuidado las cosas que dice Alfredo Ortega. Yo tengo aquí el ejemplo típico de lo que sucedió con él. Dice el ministerio, en su libro dice, el Ministerio de Obras Públicas acertadamente dispuso no contribuir con la suma que a esa obra se refiere al dintel, a este tramo del dintel. El tramo del dintel lo aprobó el Ministerio de Obras, lo aprobó Cundinamarca, empezaron los 15 kilómetros, cuando lo fueron a entregar, entonces Alfredo Ortega dice, el Ministerio de Obras no debía corresponder a la anexión en vista de lo dispuesto tal, eran 15.000 pesos por kilómetro, porque no le diseño, porque no la obra. El que recibía y el que hacía todo era Alfredo Ortega. Y él sencillamente dice, después de que ya el gobierno había dicho que sí, que la nación había dicho que sí, entonces él dice, no, yo no recibo la obra. Y él es la base de la historia de nuestros ferrocarriles. Ahí es donde yo digo que hay que repensar un poco la historia de por haberse quedado corto Alfredo Ortega, porque cortó su investigación antes, y por todas las razones que he dado antes. Creo que se acabó. Los dejo comer.